Respetable licenciada, compañeras y compañeros, al equipo formado por Hilda Cruz, Nancy Escamilla, Natalie Jaime, Mónica Ramírez y su servidora Karen Quesada, le complace compartirles a ustedes por medio de este video lo que es el análisis filosófico educativo de la película De la calle a Harvard. Esta es una película que narra la vida de Lisa Murray, una joven quien tiene problemas familiares debido a que sus padres son drogadictos. Finalmente, pues termina viviendo en la calle, pero a pesar de todas las limitantes, ella no decide rendirse y continuar estudiando. Pues al final logra una beca para estudiar en la Universidad de Harvard. Recomendamos bastante la película, véanla por si todavía no lo han hecho, es bastante bonita y reflexiva. Bien, centrándonos ya en lo académico, nosotras como equipo hemos decidido hacer énfasis en lo que son 5 aspectos: el educativo, el político educativo, el cultural, el social y el económico presentes en la película. Bien. El enfoque educativo, este está presente pues básicamente en toda la película. Y bien, como ya lo hemos visto en clase, hay una premisa de José Martí que nos habla acerca de formar hombres basándonos en la axiología. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos quiere decir que debemos no solo formar hombres que sean críticos, pensantes, reflexivos e inteligentes, sino que también pues sean más humanos, que estén dotados de valores. ¿Y qué herramienta necesitamos para hacer esto? Pues la herramienta más poderosa, como dice Marty en una de sus famosísimas frases, es la educación. Esta no solo tiene que ser transmisora de conocimiento, sino que también de valores. Enfocándonos en la película, pues observamos que esta premisa no se cumple, debido a que cuando Lisa asiste a la escuela en el salón de clases, pues se ve ausencia total de valores morales por parte de sus compañeros, ya que estos pues la tratan súper mal, le ponen apodos, le tiran la basura y de hecho pues le dicen que apesta. También observamos esto en el orfanato donde sus compañeras pues no la respetan, no la quieren, la menosprecian y de hecho hay una escena pues donde una de sus compañeras le derrama sopa caliente en su cuerpo. Acá también podemos ver la otra contraparte que son los docentes y en la escuela podemos observar que el docente pues no corrige a los compañeros de Lisa, o sea, no les hace ver sobre el respeto ni sobre ningún valor. La docente actúa pues bien indiferente ante esta situación. Y también observamos cómo esto desmotiva a Lisa y ya decide no seguir estudiando. Y pues acá observemos qué tan importantes son los valores, no solo para pues transformar la sociedad, sino que también para cambiar la vida de una persona y hacer que ésta se sienta integrada en la sociedad. Otra parte que a mí me llama la atención, viendo el enfoque educativo, es la parte final de la película, donde se observa que Lisa, a pesar de todas las limitantes que tuvo, pues logró salir adelante, logró cumplir su sueño y pues fue becada por el New York Times para estudiar en la Universidad de Harvard. ¿Qué se observa acá? Acá pues podemos observar lo que es la misión de la educación. La misión educativa es transformar vidas, transformar a la sociedad, pero eso pues no únicamente depende de la educación, sino que depende de nosotros mismos. Nosotros como personas debemos tener esa cosmovisión futura de nuestra vida, es decir, saber qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y por qué queremos esto en nuestra vida y obviamente luchar por ello. Y bueno, con estas dos escenas hemos podido ver cómo los valores van de la mano con la educación, debido a que pues si en la educación no se transmiten valores, los niños deciden salirse de la escuela y esto no solo está afectando personalmente al estudiante, sino que también a una sociedad como tal. Así que recordemos, ¿verdad? Que para transformar pues la sociedad, debemos tener presente que lo mejor es la educación, pero acá también el docente debe colaborar para instruir a sus estudiantes por un buen camino y hacerles ver todo lo de los valores. Y como personas debemos ser perseverantes ante todos los problemas de la vida para así lograr nuestros objetivos.
continuando con el video, dejo a mis compañeras para que hablen acerca de los otros enfoques que nosotros hemos resaltado. Vamos a hablar también de lo que es el enfoque político educativo. Recordemos que la educación está siempre íntimamente relacionada con lo que es la política. Por un lado tenemos la educación, por un lado tenemos la política, que ambas se encargan de la formación, constitución y construcción. Solamente que la educación es de las personas y la política de la sociedad. Vamos a recordar lo que es una definición muy puntual de lo que es la política, que dice que la política es ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Suele confundirse comúnmente la política solamente con lo que es la política partidarista, que es lo que ya conocemos en el contexto salvadoreño, pero aquí nos engloba lo que es la organización de las sociedades humanas. Recordemos que la educación es parte fundamental de lo que es la sociedad, porque es a través de la educación que las personas, que el ser humano logra ser un hombre que es capaz de tomar conciencia, de comunicarse con los demás a través de la utilización del lenguaje. Es por esto que vamos a estudiar lo que es el enfoque político de lo que es, en lo que es la película De la calle a Harvard. Dice que la educación está íntimamente ligada con la política porque interviene en el mundo, tiene un sentido político que alude a la formación, que anima a trabajar y luchar en la sociedad en la cual vivimos. Vemos en lo que es la película cómo Liz estaba muy, estaba muy arraigada la idea de que no le gustaba la escuela. ¿Pero por qué? Porque para la escuela, para sus compañeros, ella era la apestosa del salón, lo menciona allí en la película. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué en las escuelas se permiten este tipo de situaciones, verdad? Cuando se presenta este caso, vemos que la joven decide mejor no asistir a la escuela, aunque aquí hay otros elementos, ¿verdad? Como son los problemas que tienen su familia, su padre, su madre drogadictos, alcohólicos, además de su madre que poseía la enfermedad de esquizofrenia. Entonces, hay muchos factores que intervienen, pero qué importante es lo que se maneja en el ámbito político. En nuestro país, en El Salvador, a manera de ejemplo, posee lo que es una política nacional de educación y desarrollo integral de la primera infancia y la política de educación inclusiva. Eh, ¿Qué qué tanto se logran estas políticas? ¿O cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad con estas políticas? Eh, Hay que ver cómo se aplican a la realidad salvadoreña. Y en este caso de la joven protagonista, vemos cómo por esas situaciones ella decide no ir a la escuela. Si mi presencia no es neutra en la historia, debo asumir del modo más críticamente posible su carácter político. Debo utilizar todas las posibilidades que tenga para participar en las prácticas coherentes con mi utopía y no solo para hablar de ella. Esto lo dice Paulo Freire en 2001. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, los seres humanos, siempre somos parte de una historia. Cada uno de nosotros es parte de una historia. Eso quiere decir que también debemos asimilar y asumir que somos parte de un carácter político. Y esto también lo refleja la educación, porque Paulo Freire promovía la educación liberadora para transformar, para primero tomar conciencia y luego transformar la realidad. Siguiendo con el enfoque cultural, podemos destacar que en este grupo social en el que se encontraba, pues se caracterizan porque los ideales de algunos personajes, pues era que el estudio no pertenecía a su realidad, así como lo expresa Cris en una frase que dice que las personas como ellas, pues no van a universidades. ¿Por qué? Porque ella pensaba que ella nunca iba a superarse, que nunca iba a tener una vida formal, que nunca iba a tener una vida buena, porque así en ese entorno ella había crecido y ella tenía ese ideal.
De igual manera, también el abuelo de Elizabeth, también él pues siempre le dice que ella nunca va a ser nadie, que nunca va a hacer nada más que una basura, y también le menciona eso. Entonces, bastantes personajes en este núcleo social en el que se encontraba Elizabeth, pues creían de esa manera. Y eso pues era algo que los caracterizaba. También el conocimiento educativo era bastante escaso. El papá de Elizabeth no tenía buen grado académico, tampoco la mamá, la hermana de Elizabeth, Eva, que era la vecina, tampoco. En fin, en esta película, pues básicamente todos eran bastante pobres de conocimiento, ¿verdad? Pues también era algo que los caracterizaba. Vamos a seguir. También tenían una rutina diaria. ¿A qué me refiero con esto? Porque Elizabeth se dedicaba básicamente al cuidado de la mamá. Decía que era su bebé. Y en una escena también la maestra le pregunta a Elizabeth por qué no va a la escuela, por qué no asiste. Ella le miente y le dice que se le olvida o que ella no quiere ir, pero en verdad era porque pues ella, la rutina era cuidar a su mamá, era lo único que hacía, porque ella pues estaba enferma psicológicamente, ¿verdad? Pues tenía vicios. Y también podemos mencionar que el trato entre los personajes no era el más común. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como familia o como sociedad tenemos costumbres o hábitos bastante importantes para nosotros, como por ejemplo el comer en familia o el salir en X fecha, sea un lugar turístico, a un balneario o un lugar, ¿verdad? Entonces, el trato entre estos personajes, entre la familia, pues no era el más adecuado. Observamos como el abuelo de Elizabeth la maltrata y le pega, o como el papá de Chris viola a la propia hija, ¿verdad? Entonces, esto o este comportamiento de ellos, pues los caracteriza. También vemos que el vestuario, pues no le tomaban importancia porque le tomaban importancia a cosas más necesarias para ellos. Por ejemplo, a la mamá le tomaba más importancia a su vicio, a la droga, y Elizabeth le tomaba más importancia a la comida. Pues ella dice que andaba con la misma ropa todos los días, pero a ella pues básicamente le importaba más comer, aunque los papás ni siquiera le daban esas necesidades, pues no cubrían esas necesidades. En una escena, la hermana de Lizzie le expresa que la mamá vende su abrigo para la droga, pues era así la necesidad que la mamá tenía de drogarse. Y creo que es el aspecto o la característica que más se destaca en esa película y son los sufrimientos diversos que cada personaje presenta. Por ejemplo, la mamá presenta el sufrimiento del vicio, el papá del dinero, también la abuela Eva, Elizabeth de la escuela, Chris del maltrato, pero en fin, todos los personajes sufren por alguna causa o por algún aspecto. Y creo que eso es en lo que más se destaca la película. Que afortunadamente al final, pues, sí pueden tener una vida normal o formal, Chris y Elizabeth, que se menciona al final de la película, pero en el desarrollo de la película, pues, eso se destaca, el sufrimiento en todos los personajes. Enfoque social. Bien, a lo largo de la película se puede observar de que existen diferentes escenarios sociales, el cual afectan a la protagonista principal, Liz y Monroe, que hacen que realmente ella tenga cambios y decisiones muy fuertes en su vida. Principalmente la familia disfuncional. Ella crece en una familia donde la madre es una drogadicta. Su padre cree que las tres, tanto la madre, Liz, y la otra hermana, son unas feministas, por lo tanto él no se mete realmente, él vive su vida y no se mete en esa situación. La hermana mayor de Liz y ella misma básicamente se habían acostumbrado a esa situación en la cual realmente era muy agotadora. La madre pues drogándose y pues ellas aguantando hambre. Entonces ese entorno principalmente hizo que Liz no quisiera ir a estudiar y realmente ella pues pasara con muchas situaciones, cargar con muchas situaciones las cuales la hacían sentir mal. Luego, en el transcurso de la película también se pueden ver el escenario del ambiente social educativo, primeramente cuando ella va
a la escuela, que va a hacer sus exámenes. Realmente ella dice que se siente triste ir a estudiar porque no se siente cómoda en ese entorno. La segunda vez que decide estudiar también, ella piensa de que realmente no encaja en ese modo de vivir. Realmente ella se siente mal porque ella siente que realmente no va con ella. Y pues de ese deriva un círculo social, de que ella se hace amiga de una persona y pues la integra a un círculo de amigos, el cual también no fue muy beneficioso para ella, puesto que de tantas situaciones que se dan dentro de ese círculo de amigos, hace que ella se escape con la otra amiga y estén viviendo en la calle, estén durmiendo en el metro, estén mendigando comida y monedas, y pues realmente ella se sale de estudiar nuevamente y vive realmente una cruel vida, que realmente pasó de estar en la comodidad de la casa del abuelo a estar en las calles aguantando frío y hambre. También ya en la parte avanzada de la película, pues se vuelve a ver el ambiente social educativo cuando ella también la introducen a lo que es también al orfanato, en el cual se da cuenta que ese ambiente social no va con ella, ve muchas cosas las cuales la frustran y realmente la hacen sentir mal. Por lo tanto, ya casi en la parte final de la película, se puede ver de que ella busca en la educación la salida a su cruel realidad, ya que todo su ambiente social no había sido muy bueno y grato para ella, por lo cual había impedido crecer y avanzar como una persona. Y en la educación buscaba ella cambiar su realidad social. Ahora bien, eh, siempre este enfoque social se relaciona con la quinta premisa de José Martí, que es su misión de formar hombres, enfatizada en la axiología, los valores como fuerza de la humanidad. José Martí ubica al ser humano como en el lugar central, es el protagonista de su gran mayoría de sus aspiraciones. Ahí es donde se observa de que cuando Liz tiene sus aspiraciones a poder ser mejor, tener un mejor ambiente social, es cuando ella empieza a cambiar. Ella recibe una beca de New York Times para estudiar en Harvard. Realmente ahí es donde ella empieza a crecer con sus aspiraciones y ella realmente empieza a volverse protagonista de las cosas que ella quiere hacer. También José Martí expresa que cuando el ser humano crece y se desarrolla en base a valores, puede desarrollar ciertas actividades, ya que tiene la capacidad para actuar como un instrumento que ayude a crear una sociedad mejor. En el principio y desarrollo de la película se nota que Liz no implementa muchos valores, puesto que por lo de la familia disfuncional tampoco se le inculcaron muchos valores, y eso hace de que por eso ella haya tenido una vida muy difícil hasta su adolescencia. Ya cuando ella empieza a estudiar y que realmente quiere cambiar eso, empieza a implementar varios valores, su realidad empieza a cambiar y por lo tanto en su entorno social también. Cuando ella empieza a ser responsable, a asistir a las clases, cuando empieza a hacer que por el amor a la madre que le tuvo a su madre durante todo su proceso y después de fallecida, la hizo también tener más coraje de querer salir de ahí, de donde estaba, de la solidaridad cuando quiso ayudar a su amiga. Entonces, cuando ella empieza a implementar y a desarrollarse en base a valores, su realidad social empieza a cambiar y empieza a tener un giro bastante fácil, digámoslo así, y más favorable para ella. Y así es como pudimos ver que la premisa de José Martí se relaciona en el enfoque social de esta película De la calle a Harvard. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la relación de la película De la calle a Harvard con lo que es la quinta premisa de José Martí, enfocado en lo económico. Bueno, como podemos visualizar en la película, todos los niños del orfanato crecieron sin una familia y sin un sustento económico que los respaldara. Todos los niños que encontrábamos en ese lugar
Tenía más tanto familiares, tenían problemas con que no tenían casa, no tenían alimento, no tienen padres, familia que los respalde, entonces tenían que irse a un orfanato. En una de las escenas veíamos que la amiga de Elizabeth, Chris, ella lo que le pasó fue de que fue abusada. Entonces, ella no quería regresar a su casa. Y la única alternativa de que le quedó era irse al orfanato. ¿Por qué? Porque allí le iban a proporcionar la comida, iba a tener un lugar donde dormir y ya no, porque ya no quería andar en las calles, ya no quería hacer eso. Y esa era la única salida. Así como ella, habían muchos niños ahí que esa era la única salida que encontraban. Luego tenemos la actitud de la madre ante sus acciones. Como podemos ver en esta película, se refleja a la madre con muchas adicciones a lo que es la droga. Entonces, dejaba de comprar el alimento para su familia, para, para sus hijas y para todos en su casa por comprar su droga, porque ella sentía de que ya no podía vivir sin eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. La siguiente es que en la familia claramente se veía la falta de unidad, ya que al no funcionar este matrimonio, debido a sus adicciones que no solo eran de parte de su mamá, sino que también su papá sufría problemas, se veía la falta de unidad que tenía esta familia. También, gracias a terminaron con su unión familiar y su mamá y su hermana mayor se fueron a vivir con su abuelo, pero a ella no la quería su abuelo, entonces no podía seguir viviendo ahí y así fue como llegó al orfanato. También habían construido, bueno, vivían en un departamento con su hogar y tranquilos, pero a su papá, por las adicciones, se le había olvidado pagar la renta. Entonces tuvieron que desalojar su departamento y se quedaron sin casa también. La siguiente es que, aunque poseían dificultades económicas, Liz o Elizabeth siempre tuvo la convicción y el deseo de superación hasta conseguirlo. A lo largo de la película, Liz enfrenta muchas dificultades. Primero que no tenían los recursos necesarios para subsistir. Ella asistía a la escuela, em, las adicciones de su mamá, de su papá, se queda sola, va al orfanato y a ella no le llamaba la atención irse a estudiar o, o así aprender más porque ella se sentía sola, se sentía como que no servía para nada, por eso no lo hacía. Luego, después de la muerte de su mamá, ella vio de que tenía que seguir con su vida, tenía que alcanzar sus sueños y seguir sus metas. Entonces, fue donde optó por ir a una escuela pública de ese tiempo, donde le proporcionaron ayuda y pudo ingresar, siendo la mejor de su clase, esforzándose día a día hasta conseguir sus metas. Y es ahí donde le ofrecen la oportunidad de una beca que le ayudan económicamente para que ella pueda seguir sus estudios en la universidad. Y así es como ella consigue superarse y consigue hacer todo lo que ella deseaba. Muchas gracias.